los días de nuestra vida. Amén. Me refiero a Jesucristo, Señor de la historia, Señor del universo, Señor de la iglesia, Señor de nuestra vida. Bendito sea su nombre. Y aunque muchos quieran negarlo, lo cierto es que la venida de Jesús a la tierra cambió la historia. Es por eso que la historia de la humanidad se describe de esta manera. Antes de Cristo, después de Cristo. Aún esto muchos quisieran cambiar, pero es imposible. La historia la respalda, la describe el Señor con diferentes hechos. Y nosotros somos parte de la historia. Desde el día que le entregamos nuestra vida a Cristo y nos rendimos ante su señorío, todo debe haber cambiado. ¿Cambió algo en tu vida? ¿Cambió algo en tu historia? El Señor es el que controla la historia. En el centro del universo hay un trono. Sobre ese trono el Padre sentó a Jesucristo. Le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este mundo no está a la deriva, hermanos queridos. Hay alguien que controla la historia y ese alguien es el Señor. Esa es la razón por que tu historia y la mía está bajo el gobierno de Jesucristo. En Hechos capítulo 17, versículo 29 al 31, dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Qué hace el Señor? Es el que controla la historia. Esto tiene que ver con el hecho de que cada uno deberá dar cuenta de sus dichos, de sus hechos ante el Señor un día, cuando se abran los libros. Ustedes saben que hay unos libros que han abierto en el cielo, donde escribe la historia de cada uno. Vamos a abrir en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Qué tremendo, ¿eh? La tierra y el cielo huyeron. ¿A dónde huyeron? No sé. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay de mí. ¿Tu nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar, volvieron todos inflados. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían con el pecho bien erguido. Jesús le dice, miren, no se alegren por eso. Eso sucedió porque yo estaba detrás de ustedes o delante de ustedes. Pero alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es más importante? ¿Que hagamos obras carismáticas o que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? Qué importante. Todo lo que hagamos nosotros es simplemente hacer lo que nos corresponde. Pero el hecho de que estemos inscritos en el libro de la vida es
una gran misericordia de Dios. Amén. En esos libros están registradas las palabras y las obras de cada uno. Se habla de varios libros, pero uno en especial, el libro de la vida. ¿Sabían ustedes que la ciencia ha descubierto que en la estratosfera hay sonidos que quedan, hay imágenes que quedan? Hoy día con la televisión y todos los adelantos tecnológicos, hay sonidos que se reparten en el aire y han habido casos en que han aparecido programas en ciertos lugares de años atrás, que han bajado de repente, que han estado en el aire. Todas las señales que nosotros damos cuando hablamos son sonidos y quedan en el aire. Había unos científicos que querían captar las palabras de Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Que ninguna palabra, sepan ustedes que se pierde, todo está en algún lugar. En este caso, estos libros van a delatar a cada uno qué fue lo que dijiste, qué fue lo que hiciste. Tremendo esto. No nos cabe en la cabeza a nosotros. Hay algunos que tienen un cuaderno, un libro de vida, van anotando todo lo que hacen, lo que no hacen. Pero el centro computacional de Dios es más grande que lo que ustedes piensan. Él sí que tiene los discos duros muy grandes, no se olvida de nada. Entonces es bueno no vivir descuidadamente, ni tampoco es bueno hablar cualquier cosa, porque de todo daremos cuenta. Así que no te conviene hablar mal de nadie, porque eso va a salir un día a tu cuenta. Jesús no solo es Señor de las naciones, sino que también es Señor de todas las situaciones de la vida. ¿Sabían? No solo es Señor de los pueblos, también es Señor de la complicación y situaciones difíciles. Es el Señor de todo el género humano y sobre toda dificultad. ¿Lo creen así? Si no lo creen es igual así porque Él es el Señor. Además, escuche bien esto que voy a decir. Además, Dios siempre nos favorece queriendo que apreciemos su proceso, hasta que podamos decir con propiedad, convicción y realidad, Jesucristo es el Señor de todo. ¿Te has dado cuenta que tu vida está en un proceso? ¿Y cuál es ese proceso? De caminar cada día de gloria en gloria hasta llegar a la imagen de Jesús. Amén. ¿En qué etapa estás tú? No sé. Había una anciana en Concepción que siempre me preguntaba, ¿hasta cuándo tendré que pasar por cosas? Yo le decía, hasta que Cristo sea formado en ti. Ay, que me falta, me decía. Nosotros pensamos que el cristianismo es una cuestión media religiosa, pero no es así. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión. Él vino a enseñarnos a vivir según el corazón de Dios, según el deseo de Dios. De tal manera que a eso debemos aplicar nuestra atención. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere Él que yo trate a mis semejantes? ¿Cómo quiere Él que yo trate a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? En fin, ese tipo de acción de vida es lo que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar a vivir. De lo contrario, si no ponemos atención, jamás llegaremos a esta dimensión de fe y revelación, a menos que aceptemos ese proceso maravilloso. Y nuestra visión actual es que el Señor es Señor de todo,
vamos a ver que la revelación de su realidad vendrá en situaciones que no podemos imaginar ahora. Entre la visión de hoy y la realidad del mañana, debemos abrir nuestro corazón ante la poderosa mano de Dios que quiere formarnos, hasta que podamos decir en toda situación y circunstancia, Jesús es el Señor de todo. Quiero que veamos una historia de la Escritura en Hechos capítulo 10. Mantengan la Escritura abierta allí. En este capítulo se relata la historia de Pedro y Cornelio, que bien merece nuestra atención, porque hay varias cosas que vamos a entender aquí. Ustedes saben que Pedro fue un pescador judío. ¿Dónde lo encontró Jesús cuando lo llamó? En la playa. Jesús también iba a la playa, pero no iba a tomar el sol ni a bañarse, sino que iba por otro interés más grande. Iba buscando hombres para cambiarles el oficio. Les dijo a estos pescadores, yo los haré pescadores de hombres. Yo siempre especulo en esto y digo, ¿qué pensaría Pedro y Andrés, su hermano, cuando Jesús le dice así? Ellos no entendían otra cosa que pescar. Pescaban con redes, a lo mejor de repente con anzuelo, no sé. Así que cuando Jesús le dice, les voy a hacer pescadores de hombres, yo creo que se imaginaron a unos hombres metidos en una red. Vaya a saber. Porque no tenían idea de otra cosa. Pero tampoco socialmente Pedro ni su hermano eran gran cosa. Pescadores son gente sencilla, trabajadora. Y Pedro era un pescador de remo, no había motor fuera de borda. Así que imagínense, era un hombre de carácter fuerte, duro, muy inestable emocionalmente. Y el Señor lo tomó como discípulo. Y a mí me ofrecen un discípulo así, yo le digo muchas gracias. Porque no era nada fácil, Pedro, con un carácter muy fuerte. Siempre quería estar el primero, siempre respondía a él primero. Era un pescador, pero llegó a ser un tremendo apóstol del Señor. ¿Por qué lo eligió a él el Señor para ciertas cosas? Pedro le dice al Señor cuando, después que le preguntó si le amaba, le dijo, y ese que está recostado encima de ti, ¿qué de él? Jesús le dice, ¿qué te importa a ti? Y yo quiero que él esté hasta que yo vuelva, ese soy yo el que decido. Era medio envidioso también, como nosotros. Claro, en Arica no hay envidioso, pero yo lo digo por si acaso. Siendo ya un apóstol, el Señor lo envía a la casa de un centurión romano, que no era judío, era gentil, es decir, no era judío, pero que temía a Dios. Abra su Biblia, ya la tienen abierta en Hechos capítulo 10. Me impacta mucho lo que dice la Escritura acerca de este hombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué tremendo, ¿eh? ¿De dónde sacó Cornelio eso? Algunos dicen que había escuchado a Juan el Bautista y de allí heredó su fe. Puede ser. Lo cierto es que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Es muy destacable
porque nadie había llegado a este hombre hablándole de Dios, de esta nueva generación de Dios que era la iglesia. El comportamiento de Pedro como apóstol no fue muy claro. Un día estaba con mucho apetito, era la hora de comer, se fue a la azotea a orar seguramente. Mientras estaba allí, una visión. ¿Cuál era la visión? Un lienzo con varios animales y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. Y aquí me da mucha risa a veces leer este pasaje porque Pedro le dice: Señor, lo reconoce como Señor, pero dice no. Qué contradicción, ¿no? Nunca he comido este tipo de animales y no lo voy a hacer ahora. Y otra vez el Señor le habla: Pedro, levántate, mata y come. Y estaban en ese trato Dios con Pedro. Cuando toca la puerta, vienen a buscarlo de parte de Cornelio. Y él los acompañó a los que vinieron a buscarlo. Pero cuando llegó a la casa de Cornelio, le da un saludo muy amoroso. ¿Sabe cuál fue el saludo? No saben cuán no voy a usar la palabra que aparece allí, cuán inmundo, cuán detestable es estar para un judío en la casa de un gentil. Aquí en la Biblia se arregla más la palabra, pero era fuerte, era nada amoroso el saludo. Pero ¿saben? Cornelio era un hombre maduro, no le tomó en cuenta las palabras. Lo único que quería era escuchar de Dios, quería escuchar de Dios. Así que lo hizo entrar. ¿Sabe cuál fue la sorpresa de Pedro? Y allí no estaba solo la familia de Cornelio. Mire lo que dice aquí. Cuando llegó Pedro allí, estaba la familia y un montón de gente. Si Cornelio viviera hoy día, tendría evangelizado medio Arica. Porque él no se preocupó solo de su familia, sino de mucha gente que él conocía. ¿Quieren un modelo para evangelizar? Aquí hay un modelo. Tal vez Cornelio no se hallaba en condiciones de hablar de Dios porque no conocía mucho de Dios en el sentido de predicar, pero sí conocía a Dios en el sentido de su relación con Él. La paciencia de Dios y el trato delicado que tiene con sus siervos e hijos es tremendo. ¿Qué había dicho Jesús antes de irse al cielo? Y vayan por todo el mundo y hagan discípulos a los judíos, a todas las naciones. Parece que no le prestaron mucha atención los discípulos. Pedro y los demás apóstoles resistieron inicialmente ir más allá de la etnia judía con el evangelio del reino. Finalmente, después de recibir la visión sobrenatural de parte del Señor, Pedro fue persuadido a ir a la casa de Cornelio. Cuando llegó, ¿saben lo que encontró? Que la presencia de Dios ya estaba allí en casa de Cornelio. No le pidió permiso a Pedro. Esto me hace acordar a un querido amigo, Juan Carlos Ortiz, de Argentina, cuando está el Señor moviéndose allí en medio de la ciudad de Buenos Aires, en la casa de un hermano de apellido Darling. Empezaron a juntar a orar algunos hermanos y el Espíritu Santo empezó a derramarse
Empezaron a llegar de todo grupo de denominaciones, hermanos libres, bautistas, armenios, etc. Y el Espíritu Santo estaba llenando a toda esa gente que iba allí. Y un día dijeron, llamemos a alguien que nos enseñe más del Espíritu Santo. Así que decidieron invitar a Juan Carlos Ortiz, que era pentecostal. Entonces él se prepara y dice, voy a ir a hablarle a estos ignorantes del Espíritu Santo. Él pensó así. Cuando llegó a ese lugar, había una presencia de Dios tan grande, había una presencia del Espíritu que se quedó anonadado y dijo, ¿qué le voy a enseñar a esta gente? Más bien tengo que aprender de ellos. Y que cuando le tocó hablar, él era muy sincero, muy honesto. Dice, hermanos, para avergonzar mi carne, le voy a decir lo que yo pensé. Voy a ir a enseñarle a estos ignorantes. Pero el peor ignorante aquí soy yo. Porque nunca pensé que estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. Así que alabo a Dios, dice, por ustedes. Porque, ¿sabe lo que hace el Señor? No nos pide permiso a nosotros para hacer su obra. Él simplemente opera de acuerdo a su voluntad. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, declaró lo siguiente. En Hechos 10:34 y 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué le sucedió a Pedro? Se encontró con tremenda sorpresa. La presencia de Dios, y allí estaba, y él dice, ahora entiendo. La jornada de Pedro no fue solo de Jope a Cesarea. Había comenzado en la barca de su padre a orillas del mar de Galilea. Desde el momento que Jesús lo llamó diciéndole, sígueme, desde Galilea hasta Jope, es decir, durante todo ese tiempo, Pedro fue preparado para un momento de revelación que desataría el Evangelio en toda una nueva raza y nación. En ese momento en la casa de Cornelio, después de años de seguir a Jesús, después de la visión que tuvo en Jope allí en la azotea, y después del testimonio de Cornelio, Pedro pudo decir, ahora entiendo. Ahora entiendo que Él es Señor de todo. Ahora significa que había entendido en ese momento, no antes, no cuando Jesús sanó al siervo del centurión y alabó su fe, ni siquiera en Pentecostés, cuando el mismo Pedro había sido lleno del Espíritu Santo y luego había predicado. El camino que lo llevó hasta ese momento de la verdad y revelación no fue corto, ni fácil, ni aparejado con respuestas perfectas. Pero mucho antes de ese iluminado ahora, Jesús había sido el Señor de la historia de Pedro. Mucho antes de ver a Cornelio como un apreciado convertido, Pedro tuvo que pasar por la experiencia de su sendero pedregoso. Antes de conocer a Jesús como Señor de Cornelio, tuvo que
conocerlo como Señor de su propia historia. Les pregunto, ¿Jesús es el Señor de la historia? Jesús es el Alfa y Omega, es decir, principio y fin de nuestra historia. No se puede decir realmente que sea Señor de la historia si no se cree que Él es el Señor de la historia personal. Jesús era el Señor de la historia de Pedro. Jesús le hizo un llamamiento y de allí en adelante escribió otra historia en la vida de Pedro. Pedro le siguió sin echarse atrás. Tuvo fallas, se equivocó, es verdad. Pero la cosa es que él nunca se echó atrás, ni para tomar impulso. ¿Cuál es el llamado que el Señor te ha hecho a ti? Pedro estaba allí en la casa de Cornelio ese día, no porque siempre hubiera tenido razón, sino porque siempre había estado ahí con Jesús, en todo lugar. Estaba ahí cuando Jesús le dijo, sígueme. No era gran cosa, socialmente hablando, pero estaba ahí. Estaba en el Sermón del Monte, no como humilde pacificador, porque no era tan pacífico, pero estaba ahí. Estaba en la alimentación de los 5,000, tenía poca fe, pero estaba allí. Era uno de los que dijo, ¿con qué vamos a alimentar a esta gente? Pero vio el milagro cuando Jesús le dijo, ¿qué tenemos? Hay 5 panes y 2 pescados, póngalos en mi mano. Y empezó a repartirlo, y Pedro se dio cuenta del tremendo milagro. Tenía poca fe, pero estaba ahí. Estaba en el monte de la transfiguración. Se entusiasmó y dijo, hagamos 3 enramadas. Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Pero oyó una voz del cielo que dijo, cállate, Pedro. A él oí. Es a él que hay que oír. Tu entusiasmo no me gusta, pero aprende a oírlo a él. Le voy a decir algo. A veces nosotros pensamos que Dios se entusiasma con nuestro entusiasmo, pero no es así. Dios no se entusiasma con nuestro entusiasmo, pero tampoco se desanima con nuestro desánimo, porque Él es Dios. Y cuando estés desanimado, no creas que Dios está desanimado contigo. Él te está diciendo, ¿qué te pasa? ¿A quién estás mirando? ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que te está apoyando? Tú no dependes de ti mismo, dependes de mí. Amén. ¿Has pasado momentos difíciles? ¿Hay alguno aquí que nunca ha tenido una tormentita en su vida? Yo creo que todos hemos pasado por dificultades, pero es parte del trato, del proceso de Dios. Bendito sea el Señor. Y Pedro está viviendo este tratamiento. Estaba ahí en el aposento alto. No quería que Jesús le lavara los pies. No, Señor. Soy yo el que tengo que lavarte los pies. Jesús le dice, si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame no solo los pies, sino todo el cuerpo. Este era aprovechador, ¿eh? No es necesario, le dice Jesús. Estaba ahí en el huerto de Getsemaní acompañando a Jesús. Se quedó dormido, pero estaba ahí. Estaba ahí cuando tomaron preso a Jesús. Sacó su espada, le cortó la oreja a uno. Típica reacción nuestra, ¿no? Reaccionamos mal. Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, así no es la cosa. Yo quisiera defensa, tendría aquí legiones de ángeles, pero yo renuncié a eso. Estoy aquí como hombre.
agarró la oreja, se la colocó al soldado y lo sanó. Nosotros metemos los pies y el Señor tiene que arreglar las cosas. Tan amoroso es. ¿Has metido los pies alguna vez? ¿Te has equivocado? Pero el Señor amorosamente corrige, endereza las cosas. Estaba ahí en el juicio de Jesús. Mintió, negó, juró, lloró, pero estaba ahí. Estaba ahí en la crucifixión. La siguió de lejos con mucha aflicción. Lloró amargamente, pero estaba ahí. Estaba ahí cuando María anunció la resurrección. Se sorprendió, pero estaba ahí. Estaba ahí en Galilea cuando apareció Jesús y le dolieron las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Pero estaba ahí. Estaba en la ascensión y la gran comisión cuando Jesús les encargó las últimas cosas. No entendía plenamente todo lo que estaba pasando, pero estaba ahí en Pentecostés, ebrio de alegría y de poder. Gloria a Dios que estaba ahí. Y estaba ahí en la casa de Cornelio. No era su costumbre de entrar a la casa de un gentil, pero estaba ahí. Pedro no siempre tenía la razón. La verdad casi nunca la tenía. Pero no se iba, no se alejaba de Jesús. Siempre estaba ahí. Generalmente Pedro llegaba ahí primero y tenía que ser corregido. Pero nunca se hubiera rectificado si nunca hubiera estado ahí. Porque estuvo ahí en la casa de Cornelio, puedo decir, ahora entiendo. No se llega a ese ahí porque se tenga siempre la razón. Se llega ahí porque siempre se está dispuesto. No se llega ahí solo oyendo, se llega ahí obedeciendo a Jesús. Si estás ahí con Él, Él te puede enderezar. Si no estás ahí donde deberías estar, jamás entenderás, jamás comprenderás. La comprensión no viene solo por oír, sino por obedecer. ¿Cuántos le creen a Dios? Pero sinónimo de fe es la obediencia. Cuando uno le cree a Dios, obedece y da los pasos. Jesús es Señor de la historia, Señor de tu historia. ¿Sabes por qué estás aquí hoy día? Porque Él te amó. Y Él está escribiendo una historia nueva contigo. Y todavía no llegó al final. Estás en pleno proceso, como yo lo estoy. Si lo sigues cuando Él te llama, te reprenderá cuando estés mal, pero porque estás ahí te amará por eso. Yo prefiero estar en la presencia de Jesús y que me reprenda que no estar ahí. Jesús es el Señor de mi jornada. Le debo mi historia. Tomé el sendero y Él tomó mis pecados. Tomó los tuyos también. Yo no estaba físicamente en Galilea, ni en el Calvario, ni la Pascua o Pentecostés, pero mi propio proceso histórico estaba ahí. En el año 1960, cuando apenas tenía 14 años, Dios me habló a través de un siervo suyo de Noruega en una gran conferencia. Me llamó de entre la gente, me dijo un montón de cosas que yo no entendía, pero estaba ahí. En el año 61 nuevamente el Señor me habló, esta vez por un siervo de Suecia, y me dijo lo mismo que el anterior y yo estaba ahí. Ese mismo año en una serie de reuniones que estaba viendo en Concepción a raíz de la visita de un hombre de Dios de Estados Unidos que predicó toda una semana del Espíritu Santo, yo fui lleno del Espíritu Santo
y doy gracias a Dios que estaba ahí. En el año 62, estando en una sencilla vigilia con un grupito de hermanos, el Señor me habló directamente a mí las mismas cosas que me había dicho a través de los hombres que mencioné, y doy gracias a Dios que estaba ahí. En el año 68, estando en otra vigilia que duró 25 horas, en un fin de Semana Santa, al finalizar esa semana, yendo en un bus de vuelta a casa, el Señor me confronta con el llamado a servirle con todo mi tiempo. Y estaba yo ahí. En el año 71, en un encuentro a nivel nacional, fui sorprendido al ser elegido para coordinar un trabajo de evangelismo a nivel nacional, llamado Evangelismo a Fondo. No entendía por qué estaba en eso, pero estaba ahí. El año 72, estando en ese trabajo a nivel nacional, el Señor fue cambiando mi visión de su persona y de su reino, y doy gracias a Dios que estaba ahí. Y a partir de esta experiencia transformadora, enfrenté la década del 70, la más dura de mi vida, pero estaba ahí. Todos estos años, en la extensión de su reino, he estado ahí. Doy gracias a Dios por haber estado ahí. Ahora entiendo que si uno no está en el lugar correcto y atendiendo a la voz de Jesús, no va a avanzar en su vida y madurez. Necesitamos estar ahí cuando Él nos requiere. ¿Estás donde debes estar? Algunos dicen, me voy. Yo le pregunto a algunos, ¿a dónde te vas? No hay dos iglesias, hay una sola. El Señor no va a hacer un trato especial contigo, siguiendo tus deseos y caprichos. Él quiere que estés ahí donde Él te quiere. Y si tienes que pasar dificultades, pásalas. El Señor te va a hacer pasar a través de las dificultades. Él no nos evita pasar por situaciones difíciles, pero nos hace pasar a través de esas situaciones. Él no le evitó el diluvio a Noé, lo hizo pasar sobre el diluvio. Él no evitó a Moisés una serie de sufrimientos que tuvo que enfrentar, porque tenía que conducir un pueblo. Moisés aceptó el desafío y fue difícil, pero estuvo ahí. ¿Cuántas veces te han dado ganas de irte? Pero la pregunta es, ¿a dónde te vas? ¿Quién huirá de la presencia de Dios? ¿Qué será de ti si te vas y te alejas de Dios? Tu final es trágico. Pero Dios quiere donde Él te ha puesto, donde Él te ha llamado. Allí quiere que desarrolles tu vida. Si Él tiene que reprenderte, tienes que darle gracias porque te ama. La reprensión del Señor no es porque nos odia, sino porque nos ama. Toda corrección en nuestra vida tiene que ver con el amor de Dios y no con otra cosa. Si estás aquí en esta mañana es porque el Señor te ha llamado y te ha dicho, yo soy tu Señor. Puedes caminar conmigo porque yo voy a dirigir tus pasos hasta el final de tus días. Queridos jóvenes, niños, sepan que su vida está enmarcada en la historia que el Señor está escribiendo con tu vida. No te apartes, no te alejes, no te esquives, no trates de esconderte de Dios. Enfrenta lo que Dios está queriendo contigo, porque Dios te necesita. Pero Él tiene que darte la formación. No esperes que va a ser todo fácil, porque lo fácil también se acaba rápido. Pero todo aquello que tiene sentido en la vida con el Señor, a veces es difícil. Ve la historia de cada discípulo de Jesús, cómo terminó. No terminó trágicamente, pero terminó con sufrimientos, con luchas, con la victoria final
tremenda, tremenda. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cegar. En estos días me he estado dando cuenta de cuántas cosas Dios ha hecho en el tiempo, en la historia. Uno piensa que lo que hizo a lo mejor no tuvo mucho sentido. Pero el otro día escuché de un testimonio en la ciudad de Concepción, un pastor anglicano, que dijo: nosotros desechamos un avivamiento cuando, perdonen que sea autorreferente en este momento, cuando Cristian Romo empezó a predicar el reino de Dios y nosotros no le hicimos caso. Hoy tenemos que arrepentirnos de no haber escuchado al Señor, porque lo que la iglesia necesita es justamente eso. La siembra a su tiempo dará resultado. No te importe si te escuchan, te rechazan. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo con toda confianza. No importa que veas que de repente te rechazan. A Jesús lo rechazaron, a los apóstoles también, pero el resultado de sus hechos, de sus palabras, son incomparables. No te hagas nunca la víctima, porque no somos víctimas de nada. Si vamos a tener que pasar dificultades, pasémoslas, porque ese es el camino del Señor para ti. No vas a tener la misma experiencia que yo, porque Dios tiene contigo un trato especial, con cada uno. Pero al final vas a ver que es glorioso lo que el Señor tiene preparado para tu vida. No te sientas que no eres útil. Dios te ha hecho útil del momento que te salvó, de haber estado perdido, de haber estado hundido en la maldad. Él te sacó de las tinieblas a la luz admirable. No es grande ese solo hecho. Además te limpia, te perfecciona para que seas un instrumento en sus manos. ¿No es maravilloso? Tendríamos que estar muy agradecidos al Señor. Algunos piensan en llegar a predicar en el púlpito. Yo le digo, hermano, este es el lugar donde menos brillamos. Que Dios nos quiere brillando allá afuera, dando testimonio de Él. Hay mucha gente que está esperando conocer a Cristo y Dios te tiene a ti preparado para eso. Quizás sea más efectivo que yo, ganando gente. Y eso es lo que Dios quiere, que arde en nuestro corazón el amor por la gente, así como ardió en Él el amor hacia nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Termino diciéndoles, evidentemente Jesús es Señor de nuestra historia. Y una historia que solo Él la puede escribir. Nosotros somos protagonistas de los hechos de los apóstoles. ¿Cuál es el último capítulo de los hechos? ¿Sabes cuál es el último capítulo? Capítulo 28. Nosotros vamos a escribir el 29, 30, 31. Porque Él está dirigiendo la historia. Amén. Arica tendrá que ser testigo de la historia que Dios va a escribir. Chile va a ser testigo de cómo Dios va a escribir una historia diferente. Pero eso depende de nosotros. Estamos dispuestos a estar ahí, donde el Señor nos quiere tener. Algunos cuando ven dificultad se arrancan, quieren huir. Algunos dicen, soldado que huye sirve para otra guerra. Pero aquí no es así. Soldado que huye es un cobarde. No enfrenta la realidad. Y el Señor quiere que entendamos una cosa.
que con Él somos más que vencedores. No importa el tipo de dificultad. Él está contigo, Él está conmigo frente a todo. Y yo creo, hermanos, que vienen días en que esto tiene que ser una realidad evidente. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la historia que Dios ha escrito hasta aquí contigo? Pero profetizo sobre tu vida hoy. Dios tiene algo mucho más grande para ti, mucho más grande para la iglesia. El Señor no llegó al final, apenas este es el comienzo. Así que pónganse aquí, vamos a darle gracias a Dios.